Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Microsoft PowerPoint versión 2010. En este caso vamos a hablar sobre la pestaña Insertar. He abierto PowerPoint, hay una diapositiva cargada y el primer grupo que nos encontramos es el grupo de tablas. El grupo de tablas funciona exactamente igual que puede funcionar en Word. Si quiero hacer una tabla de 4×4, simplemente con colocarme encima, no estoy haciendo clic. Ahora cuando haga clic, esa tabla se quedará ahí. Si he insertado una tabla, me aparecerán aquí las herramientas de tabla, con todas las diferentes funciones, etcétera, etcétera. Me la cargo. Puedo directamente insertar la tabla, dibujar la tabla o hacerlo como lo hacíamos en Word, insertar una hoja de cálculo de Excel, ¿de acuerdo? Y esa hoja de cálculo nos permitirá movernos y hacer cualquiera de las aplicaciones que tiene Excel. Obviamente esta será la mejor opción para nosotros. Bueno, aquí no me he enrollado mucho porque en el video tutorial de Word está, creo, suficientemente bien explicado. De todos modos es que no tiene mucha ciencia. Es decir, podemos crear una tabla muy fácilmente, pero la mejor opción obviamente es hacerlo a través de Excel. Si no controlamos Excel, pues nos va a tocar hacerlo todo a mano, con el peligro que ello conlleva. El peligro es que si cambia algo, vamos a tener que modificar todos los datos de la tabla. Sin embargo, si lo hacemos con Excel y pilotamos lo suficiente, lo bueno que tendremos es que cambiando unos pocos valores todo se automatizará y será mucho más fácil. Bueno, vamos con imagen. Si yo pulso en imagen, se aparece por defecto imágenes. Bueno, pues vamos a meter aquí a Frankenstein. Las imágenes funcionan, ya lo sabéis, desde la esquina podemos escalarlas y de esa forma mantenemos las proporciones. Muy importante cuando se está hablando de logos y cosas similares. ¿De acuerdo? Si distorsionamos, complicado. Si tiramos de los lados o tiramos de arriba y de abajo, pues mal. El puntito verde sirve para rotar la imagen. Podemos rotarla hacia cualquier lado, ponerla boca abajo, eso ya como queramos. Me la cargo. Siguiente, imágenes prediseñadas. Esto no se usa prácticamente ya nunca. Las imágenes prediseñadas, cuando pulsamos nos aparece aquí la barra de herramientas de imágenes prediseñadas. Aquí pondremos lo que queremos buscar y dependiendo si tenemos conexión a internet o no, pues nos saldrán un montón. Superado. Captura. La captura sirve para hacer una captura de de lo que estamos viendo en ese momento en el ordenador. ¿De acuerdo? Si yo pincho en recorte de pantalla, podré hacer un recorte y eso es lo que tendré. Está muy bien para hacer manuales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? También está explicado en Word. Una vez que lo tengo insertado me aparecen las herramientas de imagen y también superado. Álbum de fotografías. Yo puedo crear un álbum de fotografías con las imágenes que voy a utilizar en esta presentación. Si yo pincho en nuevo álbum de fotografías, simplemente tendré que insertar imágenes a partir de el disco duro o lo que sea. Cuadros de texto, etcétera, etcétera. Eso también viene en el manual escrito. ¿De acuerdo? Formas, pues lo mismo de siempre. Desde aquí pueden insertar cualquier forma. Simplemente selecciono una, hago clic, la ajusto al tamaño que quiera y cuando suelto se crea. Puedo escalarla una vez hecha. Tened en cuenta que con las formas, a pesar de que sea desde la esquina, ya no mantiene las proporciones. O sea que cuidadito con esto. Y también tened en cuenta que dependiendo de la forma elegida,
pues algunas tienen pues algunas características propias, como por ejemplo esta, que puede sonreír o no. ¿De acuerdo? También me la cargo. SmartArt. Bueno, pues aquí llegamos a los gráficos. Los gráficos de SmartArt sirven pues para, bueno, mediante dibujos explicar un proceso. Los más utilizados son los de jerarquía, o al menos así los suelo explicar yo siempre. Pero bueno, insisto, no solamente no asociemos SmartArt a jerarquía. O sea, podemos explicar ciclos, procesos, hacer listas, podemos hacer un montón de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, cogemos por ejemplo jerarquía, hacemos clic en 1, le damos a aceptar y con respecto a lo que nos sale, pues ya es muy fácil. Aquí irá el director. Aquí irá Pepito. Aquí irá, por ejemplo, yo qué sé, administrativo. Aquí irá secretaria. Y aquí irá pelotilla. Que siempre hay un pelotilla. ¿De acuerdo? Una vez que estamos sobre el SmartArt, aquí nos aparecen las herramientas de SmartArt. No aparecen si yo no estoy dentro del SmartArt. ¿De acuerdo? Con las herramientas de SmartArt tenemos dos pestañas, la de diseño y la de formato. La de diseño hace referencia al gráfico en sí. Aquí puedo cambiarlo, simplemente con colocarlo encima ya puedo ir viendo pues las diferentes posibilidades que tengo. Este está bien porque aquí puedes insertar imagen, ¿de acuerdo? Si me gusta este, pues lo que puedo cambiar es el estilo. Y los estilos 3D son los que mejor quedan bastante profesionales. Vale, entonces pues como veáis, eso ya es cuestión de gustitos. Voy a coger este. En cambiar colores podemos elegir cambiar los colores. Si yo me coloco en S, en el multicolor, ¿de acuerdo? Pues va cambiando según la jerarquía que tenga. Si no, pues serán colores, gamas de color, y únicamente el gráfico especificará la jerarquía. Aquí, bueno, pues el jefe está claro quién es. El resto son, bueno, pues personas que dependen del jefe, pero que no pertenecen a una jerarquía superior a la del director. Si yo aquí crease una nueva forma, pincho ahí, voy a pinchar en el pelotilla y le voy a agregar una forma. Ya sabéis que se puede hacer o bien desde aquí o bien desde aquí. Vale, si yo pulso Enter y le doy al tabulador, lo que estoy diciendo es que este nuevo trabajador va a depender del anterior. Este tipo, por ejemplo, pues puede ser, yo qué sé, el chofer. Cuando cierro aquí, como pertenece a una jerarquía diferente a las anteriores, se le coloca con un color distinto. ¿De acuerdo? Eso con respecto a lo que sería el gráfico en sí. Con respecto al formato, pues podemos elegir los colores de relleno de las formas, los estilos del texto de las formas. Yo puedo elegir pues cualquiera de los que hay. Mucho cuidadito con elegir ciertos, porque lo que hacen es que no se lea bien, ¿de acuerdo? Hombre, siempre podemos hacerlo más grande y al hacerlo más grande, en teoría, al aumentar la fuente se leerá mejor. Pero tened en cuenta que nuestra misión con una diapositiva es no complicarle la vida al personal. Es decir, que todo el mundo lo pueda leer sin ningún tipo de problema. Esto sí se lee bien. Vale. Acordaros que desde aquí, que es la presentación, o bien desde la pestaña de presentación con diapositivas, desde el principio, diapositiva actual, etcétera, etcétera. Bueno, en las herramientas del SmartArt hemos dicho que en diseño es para el gráfico en sí, que la parte de formato es para el texto. Podemos agrupar, podemos alinear, editar en 2 dimensiones, etcétera. Eso es cuestión de hacerse 2 o 3 y ya salen como churros. No hay ningún tipo de problema ni ningún tipo de historia. Me lo voy a cargar. Vuelvo a la pestaña insertar.
Lo siguiente que nos encontramos es, bueno, dentro del grupo ilustraciones, los gráficos. Los gráficos, bueno, pues hay un montón de columna, línea, circular, barra, bueno, muchísimos. Mucho cuidadito con los radiales, mucho cuidadito con los de burbujas, ¿de acuerdo? Y los anillos también, incluso los de superficie. Son gráficos muy específicos que sirven para cosas muy específicas. Tened en cuenta que lo primordial cuando nosotros insertamos un gráfico es que la persona que lo ve comprenda de una manera más sencilla un dato, normalmente asociado a una tabla. Vale, pero insisto, tiene que ser simple, para que la gente no tenga que pensar qué leche se está intentando plasmar ese gráfico. Si tiene que pensar que plasma ese gráfico, se dispersa con respecto al mensaje que nosotros estamos intentando transmitirle con respecto a esta presentación. ¿De acuerdo? Pensad siempre en lo que hacen los políticos en elecciones. Sacan un grafiquito, dos colores, una cosa de color azul, otra cosa de color rojo, y no hay que pensar nada. ¿De acuerdo? Pues eso tiene que ser los gráficos que hagamos nosotros. No hace falta que nos remitamos únicamente a dos colores, no hace falta que sean azul y rojo, eso está clarísimo. Podemos hacerlos más o menos elegantes, pero lo que sí que está claro es que tiene que ser simple para ser comprensible. ¿De acuerdo? Entonces nosotros haremos, pues yo qué sé, voy a coger uno de tartas. A mí me gusta mucho el de tartas, este de aquí. Le damos a aceptar. Y se nos abre Excel. ¿Por qué se nos abre Excel? Se nos abre por una razón muy clara. Y es que para que un gráfico represente algo, tiene que haber una tabla. Por eso se nos abre Excel. Volvemos a lo mismo de siempre. La gente que no controla Excel, por eso tiene mucho miedo a utilizar gráficos, pero es una tontería. Es decir, este gráfico habla de ventas, podríamos cambiarlo a lo que fuera. Yo qué sé, presupuesto. Presupuesto. Por ejemplo, lácteos, proteínas, fruta y verdura, y cervecita. En lácteos vamos a poner, pues no lo sé. Yo es que no bebo leche, entonces no tengo ni idea de lo que vale la leche. €1 por ahí, ¿no? Pues vamos a poner 15. En proteínas vamos a poner 60. En fruta y verdura vamos a poner 40. Y en cervecita vamos a poner 20. Si os fijáis, esto ha ido cambiando según he ido yo cambiando estos números. Si ahora yo cambio los lácteos a 25, fijaros que lácteos dentro de la leyenda es el color azul. Vais a ver que cuando pulse Enter cambia solo. Vale. Entonces es muy facilito. Una vez que yo he acabado, cierro Excel y tengo aquí mi gráfico. En cualquier momento puedo volver a esa tabla de Excel. Solamente tengo que ir aquí a editar datos y cambiar lo que quiera. ¿De acuerdo? Muy facilito. Bueno, dentro de herramientas de gráficos es facilito, pero hace falta dedicarle tiempo para conocer todas las posibilidades que tiene todo el tema de gráficos. ¿Vale? Dentro de herramientas de gráficos tenemos 3 pestañas: diseño, presentación y formato. Dentro del diseño pues habla del gráfico en sí. Este es muy simple. Si yo, por ejemplo, quiero que la leyenda aparezca abajo, pues va a aparecer así. O si quiero que aparezcan los valores, pues aparecerá ahí en porcentajes, o con los valores sería así. No aparecerá leyenda, pero aparecerá esto. Dependiendo de que quepa o no quepa, pues va a quedar más bonito o no. Vale. Aquí no aparecen los valores, con lo cual queda un poquito ahí escaso. Sin embargo, este de aquí, pues queda bastante completito. Insisto. Vamos a coger este, yo que sé, en el que estábamos. Luego, con respecto al colorín, los estilos del gráfico, pues tenemos un montón. Los tenemos de estilo de 3 dimensiones, por ejemplo, que es el que hemos cogido aquí,
pero podemos coger cualquier otro. Vale. El color negro lo bueno que tiene es que hace que te centres mucho más todavía en los colores que había. Si encima a esto le añadimos esto, bueno, es que la verdad es que es, bueno, así lo voy a dejar. Dentro de presentación hace referencia a lo que serían los datos del gráfico, cómo queremos que se muestren, si queremos leyenda y cómo la queremos, las etiquetas de los datos, cómo lo queremos. El giro en 3D lo que nos va a decir es cómo se va a comportar. Vamos a cogerle y vamos a ponerle un poquito más de perspectiva y vamos a girarle así. Vale, esto ya pues es pues pasar una tardecita haciendo pruebas y quedándote con los que hay. La última, que es la de formato, hace referencia a cómo queremos que aparezca el formato del texto. Volvemos a lo mismo, los estilos de SmartArt pueden ser pueden estar muy bien, pero pueden hacer que lo leamos con cierta dificultad. Por lo tanto, cuidadito cuando elegimos uno. Este, por ejemplo, se ve bien. Vale. Y estos son los estilos de la forma. Es decir, si yo a las formas... La forma es la parte del fondo. ¿De acuerdo? Vamos a coger un color más neutro que no lo tenga. Este, por ejemplo. No, pero no me gusta mucho. Vamos a dejarlo en negro. Dedicarle tiempo y poco más. Al final siempre acabamos haciendo los mismos gráficos, pero tenéis que tener claras cuáles son las posibilidades, no quedaros estancados en una cosa, porque siempre hay muchas otras cosas y pueden hacer un buen gráfico, puede hacer un informe mucho más atractivo, o una presentación, claro. Fuera. Seguimos la pestaña insertar, vamos con los vínculos. Si yo inserto una imagen, vamos a volver con Frankie. Vale. Voy a crear un vínculo. Fijaros, cuando estoy con la imagen seleccionada ya está activo. Si no estoy sobre la imagen, está inactivo. Pues voy a crear un hipervínculo. ¿Hacia dónde? Pues hacia una página web, ya sabéis. http:// me aparece esta. Aparece sola, yo no la he puesto. Le doy a aceptar. Eso quiere decir que cuando yo pinche a clic control más clic, pues se abrirá mi navegador. Y fijaros, en Word, cuando nos colocábamos encima, no nos daba la pista. Aquí, si os dais cuenta, no nos da pista. Pero no es que no nos dé pista, es que cuando yo estoy en la presentación, cuando yo me ponga encima, sí que va a aparecer esa pista con la manita, que es como ocurre en Internet. ¿De acuerdo? Salgo. Bueno, las acciones sirve pues para con un clic del mouse hacer algún tipo de acción. Un hipervínculo, ejecutar un programa, reproducir un sonido, resaltar al hacer clic, por ejemplo. Si yo puedo elegir entre clic del mouse o acción del mouse. Si yo elijo en acción del mouse, pues puedo poner resaltar al pasar por encima. Cuando yo le doy a aceptar, si yo estoy en la presentación y paso por encima, veis que se resalta, si no, no se resaltaría. ¿De acuerdo? Bueno, pues esos son los para crear hipervínculos, saltos hacia cualquier otro sitio, etcétera. Cuadro de texto, pues muy fácil. El cuadro de texto, cuando lo pinchamos, nos aparece esa crucecita invertida, hacemos clic y escribimos. Se comporta como texto normal. Vuelvo a decir lo mismo. Tenemos que ser conscientes de que la gente no lee bien de lejos. Unos porque no leen bien, ni de lejos ni de cerca, y otros porque no ven bien. Entonces, la fuente que usemos tiene que ser una fuente suficiente para ser vista.
Voy a ponerlo más grande. Pum. Y voy a cambiarlo. En cualquier momento un cuadro de texto puede ser movido. Simplemente selecciono el cuadro de texto, me voy al borde y veis cómo cambia el cursor. Pues hago clic y sin soltar me lo llevo donde quiero. Vale. Eso es lo que tendríamos. Encabezado y pie de página, exactamente igual. Nosotros, igual que en Word, pues podemos especificar que haya en las diapositivas un encabezado y un pie de página. No suele ser muy habitual, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, en presentaciones corporativas, pues sí que podemos especificar que aparezca pues un encabezado determinado, un pie de página determinado, con el logotipo, con la fecha, con el nombre de la persona que va a hacer la presentación, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? WordArt, pues exactamente igual. Yo cojo un texto, que es este, lo selecciono, y si voy a WordArt, pues simplemente con colocarme por encima, ya pues ahí lo tengo. Si pongo fecha y hora, pues podré especificar qué tipo de fecha, en qué idioma, fija, el número de la diapositiva, el pie de página, lo que sea. ¿De acuerdo? Número de diapositiva, porque si no quiero poner la fecha y la hora, puedo poner el número de diapositiva. Aquí me establece dónde la va a poner, ¿vale? Si lo doy a aplicar, pues aquí objeto. Bueno, pues esto es para insertar algún tipo de objeto. Objetos hay un montón, ¿vale? Lo que pasa es que para hacer ciertas cosas pues sí que hay que tener cierto nivelillo, cierto control, ¿vale? Tenéis aquí alguna serie de objetos, o bien podemos crear uno nuevo o crear desde un archivo, ¿vale? Simplemente decirle qué archivo y fuera. Ecuación, exactamente igual. Si vamos a insertar algún tipo de ecuación matemática, pues es mucho más fácil hacerlo desde aquí, porque si no podéis volveros locos en insertarlas. Y con respecto a símbolo, pues veis que está inoperativo hasta que estás dentro de un cuadro de texto. Pues igual, te irías a símbolo y aquí tendrías que elegir la fuente, ¿vale? Y luego pues aquí buscar el simbolito. Vídeo y audio lo dejaremos para el final, y esto es algo que no suele aparecer en las versiones normales porque hay que tener insertado Flash para que este complemento te aparezca. Así que con esto y un bizcocho hemos acabado la pestaña insertar de una manera súper rapidita, pero porque también entiendo que si estáis viendo esto previamente os habéis tragado el vídeo tutorial de Word con toda la paciencia del mundo y que tenéis un cierto nivelillo. Me refiero, es prácticamente igual que en Word. Como Word es muy fácil de usar y se supone que lo sabéis manejar, por eso aquí he pasado como una exhalación. ¿De acuerdo? Nos entretenemos un poquito más adelante con el resto de las cosas. Muy bien, pues nada, hasta luego, adiós.